¿Qué tal, amigos de Conexión Deportes? Gracias por seguirnos en nuestros diferentes posts, en nuestros diferentes videos, notas en Facebook, en Instagram. En esta oportunidad vamos a hablar con Alberto Munar y con Ignacio Argüelles por el tema de la Federación de Bádminton. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alberto, Ignacio? Muchas gracias por la invitación. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Cuéntenme qué es lo que ha sucedido en las elecciones de la Federación de Bádminton. Después de un proceso olímpico se tiene que buscar las elecciones para la siguiente junta directiva. En este caso, lo que ha ocurrido es que la junta directiva actual, el presidente vigente, no ha querido reconocer el proceso electoral que se ha llevado a cabo la semana pasada. Entonces, ha incurrido en irregularidades y actos ilegales al no querer reconocer el proceso electoral, al comité electoral y su cronograma ni su reglamento, ¿no? Se nombra un comité electoral, ¿no es cierto? Sí, el estatuto lo que dice es que el presidente, mediante asamblea de base, convoca a los clubes asociados para elegir un comité electoral y que ese comité electoral se encargue de todo el proceso electoral, no decisiones técnicas, no decisiones administrativas, solo lo que concierne al proceso electoral. ¿Cuándo se convocó al comité electoral y cuándo el comité electoral comienza ya a recibir las listas? Me imagino que hay un proceso de tachas también. ¿Y cuándo quedan las listas aptas para supuestamente la fecha de elecciones? El día 17 de octubre, el presidente de la Federación de Bádminton, Gonzalo Castillo Guzmán, solicitó a las asociaciones de base iniciar el proceso eleccionario para el periodo 2025-28 y lo citó para una reunión Zoom para el día 21 de octubre para elegir el comité electoral. El día 21 se reunieron las asociaciones de bases hábiles para poder votar, es decir, las que tienen reconocimiento del IPD, el RENADE, el Reconocimiento Nacional del Deporte, y estas asociaciones de base votaron para constituir el colegiado, que estuvo a cargo, porque ya se terminaron sus funciones, el doctor Marco Lajara, el doctor Rafael Parra y el doctor Percy Alachi. Este día, 21 de octubre, se terminó esta fase y el día 25 de octubre el presidente de la Federación de Bádminton le envió una carta a los abogados elegidos por las bases para que, primero, reconociendo que eran el comité electoral elegido y segundo, solicitándoles una fecha para las elecciones para el periodo 25-28. De esta manera queda definido el comité electoral y se va a iniciar el proceso electoral, que consta obviamente de varias fases. La primera fase es el reglamento electoral, el cierre del padrón, la propuesta de las listas, etcétera, 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 hasta el día de las elecciones. Todo esto está a cargo del comité electoral. Pero, de manera unilateral, el actual presidente decide que él va a poner la fecha de las elecciones. Y él propone que sea el 17 de diciembre, fecha que además es ilógica e inaceptable para un proceso de transición entre la antigua junta directiva y la nueva junta directiva. Sí, pero hay dos consultas, Alberto. Sí. La primera, claro que sí. Todos sabemos que la convocatoria a una asamblea eleccionaria la tiene que hacer el presidente y tiene que mandar las esquelas de convocatoria a los diferentes clubes afiliados, ¿no es cierto? Miembros de la asociación, porque finalmente registros públicos, para poder inscribir, lo primero que te va a pedir es dónde está la esquela de convocatoria, y esa convocatoria solo la hace el presidente. El presidente dice, el 17 de octubre, señores, miembros de base, los convoco para el día 21 para elegir
para elegir al comité electoral. Claro, pero esa no es la esquela de las elecciones, es la esquela para convocar al comité electoral. Tiene que haber una esquela posterior donde el presidente convoca a la asamblea eleccionaria. ¿Esa hubo o no hubo? Y si no, ¿por qué se dieron las elecciones? A ver, las elecciones se dan primero porque las bases eligen al comité electoral en la fecha que convoca el presidente. Sí. El comité electoral elegido por las bases es posteriormente reconocido por el presidente de la federación para que lleve a cabo el proceso electoral y le pide, señores del comité electoral, procedan con el proceso electoral. Claro, hasta ahí perfecto. Pero de ahí lo que corresponde es que el comité electoral dice: la fecha de elecciones va a ser, ¿cuándo ha sido? ¿Se supone? El 24 de noviembre. Ya. Entonces el comité electoral dice: las elecciones propongo que sean el 24 de noviembre y tiene que ser el presidente el que envíe a los clubes de base y les diga: el 24 de noviembre van a hacer los convoco a elecciones en tal lugar, en tal hora, para el proceso, ¿no? Lo que ocurre es que el presidente decide unilateralmente que no acepta la fecha del comité electoral. El comité electoral le dice: señor presidente, el 17 de diciembre no es una fecha válida porque el IPD ha exhortado a todas las federaciones nacionales que los procesos electorales sean entre julio y septiembre. Y estamos en octubre y usted quiere que sea el 17 de diciembre. Claro, entonces, nosotros... Alberto, pero ahí hay que separar la solicitud del IPD, es válida porque se supone que las elecciones tienen que empezar, o sea, deberían convocarse una vez finalizado el ciclo olímpico, que es una vez que finalizaron los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Pero realmente, para registros públicos, las elecciones pueden convocarse hasta antes del inicio del siguiente periodo. Entonces, legalmente pueden convocarse el siguiente periodo, me imagino que es el 1 de enero, ¿no? Entonces podrían convocarse, si les da la gana, el 31 de diciembre a las 8 de la noche, lo cual obviamente no es una fecha buena, porque sabemos que no se va a poder por diferentes cosas, pero legalmente se podría hacer. Pero mi pregunta es, si el comité electoral dice: oye, la fecha es 24, y el presidente no convoca para el 24, ahí tienen un primer problema legal y registral, porque el registrador, si no hay una convocatoria del presidente para la asamblea eleccionaria, la asamblea no es válida mientras no haya sido convocada. Bueno, yo discrepo contigo en ese punto, porque el presidente del comité electoral tiene los poderes suficientes para poder determinar el proceso electoral en su conjunto, incluido el reglamento electoral y la fecha de elecciones pertinentes. Claro, pero el estatuto de todas las federaciones, incluida la de la Federación de Bádminton, dice: el presidente es el, digamos, saliente, es el que convoca a la asamblea electoral. Yo no sé si tú has leído el estatuto de la Federación de Bádminton, y dice en el artículo 30 específicamente que el proceso eleccionario estará a cargo completamente a cargo del comité electoral. Claro, pero sabemos, una cosa es estar a cargo y otra cosa es convocar a la asamblea eleccionaria. Ustedes lo que han comentado a través de sus notas es que habría un intento del actual presidente de quedarse en el poder, quedarse en la federación, pero él no se ha presentado, o hay una lista que lo represente o que sea parte de su actual directiva. A ver, no sé. Él está promoviendo, Alberto, está yendo a distintos clubes, y yo entiendo que la política después dice, pues, para mí un presidente de la federación debería decir: se acercan las elecciones, hay estas dos listas, si ustedes quieren continuar más o menos con la misma línea, esta es la lista que no me representa, pero por favor, decidan ustedes. Es lo que está haciendo una campaña de desprestigio, él está dando información falsa, fechas equivocadas, constantemente está intentando desprestigiar a gente de la lista. O sea, él está haciendo una campaña de desprestigio donde nos hace creer que hay una razón extra a querer apoyar a esta lista, ¿no? Y cuando lo único que deseamos es que sean unas elecciones justas, que los clubes voten por quien prefieren, o que el plan de trabajo se acomoda a lo que ellos buscan, ¿no?
Conexión Deporte llega gracias a Ignacio, ¿y quién es la otra lista? La otra lista está liderada por Federico Valdés. Él, no tengo muchas cosas malas que decir de las otras listas, ¿no? De eso no se trata, pero él postulaba también a la federación, a la presidencia de la Federación de Frontón y de Squash. Entonces la verdad es que nos termina confundiendo a nosotros, a los clubs. No sé si está interesado o no en ayudar. Es solamente una jugada en un tablero de ajedrez de gente con más poder arriba. Nos deja muchas dudas. Supuesto proceso del 24 de noviembre, ganas tú las elecciones por 6 votos a 1, si no me equivoco. Correcto. Consulta. Si el presidente está convocando para el 17, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el problema de volver a ir a las elecciones y volver a ganar? Porque 6 a 1 no es que es pegado, ¿no? O sea, has ganado lejos. Mira, ¿O crees que hayan otros clubes que ingresen para votar, o crees que haya algún cambio en la votación que pueda perjudicar tu elección? Sí, la verdad es que sospechamos, porque ya ha pasado antes, y de la misma persona, que a último momento usa la figura de los clubes fantasma. Por nosotros no intentamos ofender a ningún club, pero entendemos que la figura del club fantasma es aquel que solamente entra a último momento para las elecciones. Tal vez son clubes honestos, tal vez son club fachada, pero solamente los usan para entrar a último momento, y nosotros sospechamos que va a ocurrir algo así. El presidente no acepta, uno, la fecha, y dos, el cierre del padrón electoral. Entonces empezamos a unir los puntos y no quiere tal fecha porque necesita más tiempo para tal vez conseguir los RENADES, que son estos registros nacionales deportivos para los clubes. De los 14 clubes que están asociados a la federación, hay 10 que tienen RENADE. De estos 10, hay uno que... Serían los únicos. Los 10, sí. Si no estás en RENADE, no puedes votar. O sea, correcto. Te quedas con 10. Okay. Correcto. Entonces, uno, la preocupación es que entren de pronto 5, 7, 10, imaginamos 5, para desestabilizar las votaciones. Claro, ¿no? pero o sea, ya no podrían entrar más de 10, porque para que ingrese un club que no son esos 10, tendría que pasar primero por el IPD, inscribirse en RENADE, y yo no creo que el IPD se preste para escribir express algún club y que sume, ¿no es cierto? Fernando, justamente como decía Ignacio, nosotros tenemos nuestras sospechas. El Club Grau, que fue quien presentó al señor Valdés, recibió su RENADE el día 11 a las 4 de la tarde, cuando ese mismo día, a las 12 de la noche, se cerraba el padrón electoral, el padrón de asociados. Entonces, qué curioso que el club que presenta a la otra lista obtiene su RENADE el día que se cierra el padrón. Claro, Alberto, pero que sea curioso no significa que sea ilegal, ¿no? Porque se supone... no he dicho que sea ilegal. Del Club Grau, me imagino que presentó sus papeles claro, tiempo antes, ¿no? No he dicho que sea ilegal. Y además que Federico Valdés se presente a que se postule a 3 federaciones. Claro, para ustedes puede ser sospecha, pero también otro grupo podría decir, oye, mira, qué bueno que haya alguien que se esté presentando para 3 federaciones, porque dirigentes se supone que faltan, ¿no? Mi preocupación, Ignacio, es que ustedes lleven esto al IPD, el IPD se pronuncie, al final, quede esta elección del 24 de noviembre como la válida, y después vayan a registros públicos y el registrador diga, ¿y dónde está la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de Elecciones por parte del presidente? Y eso finalmente genere que no puedan inscribirse en registros públicos. ¿No sería mejor, consulto, como una salida, aceptar esta nueva fecha? O sea, si estás ganando 6 a 1 y son solo 10 votos, ya digamos que de esos 7, o sea, tuviste 6 y 1 en contra, o 1 a favor de la otra lista, no en contra, sino a favor de la otra lista. ¿No sería mejor aceptar esta nueva fecha y, digamos, en el peor de los casos,
Si son 10, te están faltando 3 clubes. Imagínate que esos 3 clubes están a favor de la otra lista. Finalmente terminas ganando 6-4. O sea, más ajustado, pero seguirías ganando. Si es que fuera el caso. Esto no se trata solamente de las votaciones. De ganar. Si bien nosotros queremos ganar, que gane el que tiene más votos, que gane el mejor, pero significa que estaríamos permitiendo que alguien que actúa de mala fe salga con la suya. Antes del 24 de noviembre, ¿hubo alguna comunicación formal o informal con el presidente actual donde dijera, oye, esa fecha a mí me parece que no debería ir o algo? ¿O simplemente lo dijo después de? Ningún club se quejó. Entiendo que 6 clubes firmaron una carta para decir nosotros estamos de acuerdo con el cronograma del comité electoral. Nosotros, de hecho, por eso se presentaron 7 clubes. O sea, no es que se actuó bajo la sombra para hacer trampa, no. O sea, están todos los comunicados, hay constantes comunicados del comité hacia la federación y hacia el club. O sea, todos están informados. Los que no fueron a votar, creo que fueron no porque son anti mi lista, sino porque fueron desinformados. ¿Qué es lo que piensan hacer entonces para resolver este tema? El día de hoy, a las 7 de la noche, los miembros de base hábiles volveremos a ingresar y vamos a solicitarle al presidente de la Federación de Bádminton que no proceda con esta segunda convocatoria para volver a realizar una nueva elección cuando ya está finiquitada y decirle que lo que está cometiendo es un acto ilegal. Hemos tenido conversaciones con el presidente del IPD, el señor Federico Tong, a quien le hemos informado sobre el proceso en su totalidad y ya hemos solicitado el reconocimiento al IPD de la lista ganadora presidida por Ignacio Argüelles. Ojalá se resuelva y pronto, porque finalmente son el sistema deportivo, en este caso del bádminton, los jugadores, los entrenadores y todos los que están dentro de este sistema, los que se verían perjudicados, ¿no? Y es importante, como se los he comentado, no solamente que el proceso sea lo más limpio posible, no lo más limpio, no, limpio, no lo más limpio, sino que sea limpio, ¿no? Limpio, y que toda la información que después necesita registros públicos sea la correcta para que después no haya un problema con la inscripción, como lo hemos tenido con tantas federaciones que luego no pueden inscribirse por diferentes temas, ¿no? Que no fueron tomados en cuenta en su momento en las elecciones. Les agradezco, Alberto, Ignacio, y ya estaremos en contacto para saber cómo termina esto. Muchas gracias, Fernando, por darnos la oportunidad de explicarte el caso y bueno, ojalá, nosotros lo que queremos es algo limpio, un proceso limpio, las reglas justas, que no haya trampa y el bien del bádminton, ¿no? Ese es el fin principal. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad y solamente para decirte que en línea con lo que tú has dicho, el objetivo es el deporte y si el objetivo es el deporte y sobre todo los deportistas, obviamente que la prioridad debería ser que las elecciones sean lo antes posible para que el proceso de transición sea lo mejor y más eficiente posible. Gracias por tenerlos acá en Conexión Deportes. Les mando un saludo a la distancia y ya nos vemos pronto. Saludos. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Chao.